Fiebre de diamantes, almas de arena, el legado de las mujeres de Kolmanskop, la llamada del desierto y la fiebre del diamante. La historia de la fiebre del diamante en Namibia no es solo un relato de mineros, de picos y palas, de riqueza instantánea y de desesperación. Es un testimonio entrelazado y profundo de la resiliencia, la ambición y la tenacidad de las mujeres que, de la noche a la mañana, se encontraron en el corazón de un boom sin precedentes. Ellas llegaron a un lugar donde el viento esculpía dunas que tragaban casas enteras, donde el agua, traída desde lejos, era más valiosa que el oro y donde, bajo una capa de arena infinita, el futuro del mundo yacía en la oscuridad. Todo comenzó con un simple y fortuito hallazgo en 1908. Un trabajador ferroviario, el namibio Zacharias Lewala, limpiando la vía férrea cerca del puerto encontró una pequeña piedra brillante. En su simpleza, no supo la magnitud de su descubrimiento. Se la mostró a su supervisor, el alemán August Stauch, quien inmediatamente reconoció el brillo inconfundible del diamante. La noticia corrió como la pólvora a través de telegramas y cartas, y en cuestión de meses, lo que había sido una costa desierta y azotada por el viento se convirtió en un frenesí de esperanza y avaricia. Hombres de todo el mundo, principalmente colonos alemanes, se lanzaron a la extenuante búsqueda, armados con picos, palas y la ferviente creencia de que la fortuna estaba justo bajo sus pies. Pero la historia de la fiebre no se escribió solo con la mano de los hombres. Las mujeres y sus familias empezaron a llegar, no con la intención de excavar la tierra, sino con el firme propósito de construir un hogar y una sociedad en este paisaje imposible. La ciudad de Kolmanskop, a 10 kilómetros del puerto de Luderitz, se convirtió en el epicentro de este sueño. En pocos años, lo que era un simple campamento de tiendas de campaña se transformó en una próspera y opulenta ciudad, que sorprendentemente ofrecía todas las comodidades de una urbe europea, y fueron las mujeres, con su ingenio y su arduo trabajo, las verdaderas arquitectas de esta milagrosa civilización en el desierto. El oasis impensable, la vida en Kolmanskop. La vida en Kolmanskop era un contraste radical y constante. Mientras los hombres se enfrentaban al sol abrasador y al extenuante trabajo de cribar la arena, las mujeres se dedicaban a la titánica tarea de crear un hogar, de traer la civilización a la nada. Ellas no solo construyeron y decoraron casas de estilo alemán, sino que también establecieron las bases de la vida comunitaria que evitaba la anarquía y la desesperación. En una era donde los hombres soñaban con diamantes, ellas soñaban con jardines. A pesar de la escasez de agua, cultivaron pequeños huertos y jardines que adornaban las fachadas de las casas, trayendo un toque de verde y vida a la uniformidad del desierto. Eran las encargadas de la educación de los niños, impartiendo lecciones en escuelas improvisadas que, con el tiempo, se convertirían en edificios formales. Además, se dedicaron a la organización de los eventos sociales y a la preservación de las tradiciones europeas que les recordaban su pasado y mantenían viva su identidad cultural. Kolmanskop se jactaba de tener un hospital moderno, una fábrica de hielo, un verdadero lujo en el desierto, una carnicería, una panadería, una escuela, una sala de bolos e incluso un teatro con una acústica perfecta diseñado por expertos de Alemania. Las mujeres de la alta sociedad paseaban por las calles de la ciudad con sus elegantes vestidos victorianos, sombreros de ala ancha y sombrillas, creando una imagen de normalidad y sofisticación que contrastaba de forma impactante con el paisaje inhóspito. En los salones de baile, donde el sonido del piano llenaba el aire, se forjaban amistades, se cerraban negocios y se vivía una vida que parecía un espejismo en medio del desierto. La vida social era un componente vital para mantener la moral alta en un entorno tan aislado y duro. Las mujeres organizaban fiestas, eventos benéficos y reuniones, aportando un toque de gracia y cultura a una ciudad construida sobre la cruda realidad de la explotación de diamantes. Pero la vida en Kolmanskop no era solo glamour. El viento del desierto no descansaba, y la arena se filtraba por cada rendija y grieta, cubriendo los muebles,
los pisos y la ropa. Las mujeres pasaban gran parte de su tiempo limpiando la incesante arena que intentaba reclamar cada centímetro de sus hogares. El calor era sofocante, y el acceso a agua fresca era un desafío constante, ya que se traía desde la distante ciudad del Cabo. Eran amas de casa, madres, educadoras y anfitrionas, todo en un entorno que ponía a prueba su resistencia en cada momento. Historias de fortuna y contraste. Si bien el rol principal de las mujeres era mantener el hogar y la vida social, también existen historias de aquellas que se vieron directamente tocadas por la fortuna de los diamantes. La leyenda de una maestra de escuela que, al llegar a Colmanscoop, encontró un brillante en la arena de su zapato, es un relato que avivó la obsesión de muchos y se convirtió en parte del folclore local. Su historia, aunque anecdótica, subraya la abundancia de diamantes que, literalmente, yacían en la superficie del desierto. Más allá de las leyendas, el verdadero poder económico de algunas mujeres radicaba en su ingenio y su papel en el comercio local. El caso de la dueña de la tienda es particularmente revelador. Los mineros y buscadores, en su prisa por conseguir provisiones, solían pagarle con las piedras preciosas que encontraban, sin la necesidad de un intermediario o de la empresa minera. Se rumoreaba que esta tendera se había convertido en una de las mujeres más ricas de la región. Su historia es un testimonio de que la riqueza de Colmanscoop no se limitaba a los hombres que excavaban, sino que se podía encontrar en las manos de quienes entendían el valor del comercio y la oportunidad. Sin embargo, no todas las mujeres vivían la misma vida. Si bien la historia colonial documenta con detalle la experiencia de las mujeres alemanas, el papel de las mujeres africanas en este periodo es mucho más difícil de rastrear. Sus nombres no quedaron registrados en los libros de historia, y su experiencia, a menudo marcada por la servidumbre, la discriminación y la explotación, es un capítulo menos visible pero igualmente crucial de esta época. Ellas también sufrieron las condiciones duras del desierto, pero sin los beneficios de la riqueza. Su historia, si alguna vez se cuenta, deberá ser a través de los pocos relatos y memorias que existen, un recordatorio de que la prosperidad de unos a menudo se construye sobre las espaldas de otros. Las mujeres locales, en su mayoría de las tribus Herero y Nama, trabajaban en las cocinas, limpiando las casas de los colonos, cargando agua y realizando las tareas más pesadas, con salarios ínfimos o a cambio de provisiones básicas. La segregación racial era una dura realidad, y la vida para ellas era una lucha constante por la supervivencia en un lugar que se enriquecía a su costa. El contraste entre los lujos de las casas de los colonos y las condiciones de vida de las mujeres locales es una de las facetas más trágicas de la historia de Colmanscoop. El abandono y el legado que permanece. El apogeo de Colmanscoop fue fugaz. La Primera Guerra Mundial marcó el principio del fin. La demanda de diamantes se desplomó y, cuando se descubrieron yacimientos de diamantes aún más grandes y accesibles al sur, cerca de Oranjemund, la gente comenzó a marcharse. La ciudad se desvaneció tan rápido como había surgido. Para 1956, Colmanscoop había sido completamente abandonada, dejando atrás un eco de vida en medio del silencio del desierto. Hoy en día, Colmanscoop es una ciudad fantasma, un laberinto de casas sin techos donde las dunas han reclamado cada espacio. La arena se cuela por las ventanas rotas y se acumula en los interiores de las casas, cubriendo los pisos de los salones de baile y los dormitorios que una vez resonaron con los pasos de las familias. Las casas que una vez fueron hogares prósperos son ahora un recordatorio silencioso de un sueño que se desvaneció. Sin embargo, las historias de las mujeres que vivieron allí siguen siendo un eco. El legado de su resiliencia no se ha desvanecido. En la actualidad, en la industria minera moderna de Namibia, la presencia de mujeres ha crecido de manera significativa. Organizaciones como la Asociación de Mujeres en la Minería de Namibia, Women, luchan por una mayor representación, mejores condiciones laborales y una industria más inclusiva. Sus esfuerzos son, de alguna manera,
una continuación de la historia de esas pioneras de Kolmanskog, un puente entre el pasado y el presente. Las mujeres de la fiebre del diamante no fueron simplemente acompañantes de sus esposos. Fueron forjadoras de una comunidad, pilares de la vida social y en algunos casos astutas empresarias que encontraron su propia manera de participar en la economía de la época. Su historia es una de las facetas más humanas y, a menudo, olvidadas de una época de ambición desmedida, un relato que merece ser recordado y valorado, porque, como el desierto, su historia es vasta y compleja, y se revela, detalle a detalle, bajo el peso del tiempo y la arena, y así, mientras el viento sigue silbando entre las ventanas rotas de Kolmanskog, llevándose consigo granos de arena y recuerdos olvidados, la historia de las mujeres que habitaron este oasis efímero se niega a ser sepultada por completo. Sus voces, sus risas, sus desafíos y sus triunfos resuenan todavía, no en las paredes desmoronadas, sino en la memoria colectiva y en el espíritu de las generaciones futuras. La fiebre de los diamantes trajo riqueza y una rápida civilización a un rincón remoto del mundo, pero fueron ellas las mujeres quienes tejieron el tapiz de la vida cotidiana, quienes mantuvieron la llama de la cultura y la humanidad en un entorno tan hostil. Ellas soñaron con hogares y jardines donde solo había arena, construyeron comunidades donde la ambición amenazaba con devorarlo todo, y en sus vidas, a menudo silenciosas, se encuentra la verdadera esencia de la resiliencia humana. Hoy, Kolmanskog es una ciudad fantasma, una postal de lo que fue y ya no es, pero su legado, el de la capacidad humana de crear y de resistir, y en particular, el de la fortaleza inquebrantable de la mujer, sigue inspirando. La historia de Kolmanskog nos recuerda que detrás de cada gran empresa, de cada fiebre del oro o del diamante, hay siempre un entramado de vidas, de sueños y de sacrificios que merecen ser contados. Que la arena del tiempo nunca borre del todo la huella de estas almas pioneras. Hasta la próxima.